Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. En el comentario fixado les dejo la marca de tiempo, donde empieza el vídeo y para quien viera la otra aplicación. La narración realiza una IA y a história tem elementos fictícios. Então, qualquer queira a semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo lugares reais é pura coincidência. A jogabilidade do vídeo é completamente original, criada por mim, e as histórias citadas aqui são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Compartilha o vídeo com quem disfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta. Comente sua opinião no comentário. E não se esqueça de se subscrever ao canal para que não percam nenhuma nova história. E agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Mi familia me ignoró durante años hasta que dejé de ayudarlos. Carla no recordaba un solo cumpleaños en el que se hubiera sentido realmente importante para su familia. Desde pequeña había aprendido cuál era su lugar, no era la hija favorita, no era la más celebrada, no era aquella por la que todos se reunían. Ese papel pertenecía a su hermano menor, Andrés. Si él obtenía una buena nota, había una cena especial; si conseguía un empleo, toda la familia lo felicitaba durante semanas; si cometía un error, todos corrían a ayudarlo. Con Carla era diferente. Cuando sacaba excelentes calificaciones, sus padres decían que era lo esperado; cuando conseguía un logro profesional, apenas recibía un mensaje; y cuando tenía problemas, la respuesta siempre era la misma: tú puedes resolverlo sola. Durante años intentó convencerse de que no le afectaba, que era madura, que entendía la situación, que no necesitaba atención, pero en el fondo sí dolía, especialmente porque nunca dejaba de ayudar. Cuando sus padres necesitaban dinero para una reparación, ella pagaba; cuando Andrés tenía problemas económicos, ella prestaba dinero; cuando algún familiar necesitaba transporte, favores o apoyo, siempre llamaban a Carla, y ella siempre respondía, sin importar cuánto estuviera ocupada, sin importar cómo se sintiera, porque seguía creyendo que algún día las cosas cambiarían, algún día la valorarían, algún día notarían todo lo que hacía por ellos. Ese día nunca llegó. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando cumplió 30 años. Por primera vez decidió organizar una pequeña celebración, nada extravagante, solo una comida con su familia. Reservó un restaurante, confirmó la asistencia de todos, y se tomó la molestia de coordinar horarios para que nadie tuviera problemas. Llegó 15 minutos antes, esperó, y siguió esperando. Media hora después recibió el primer mensaje: su madre cancelaba porque Andrés necesitaba ayuda para mudarse. Luego llamó su padre, tampoco iría. Después comenzaron a llegar las excusas de los demás, uno por uno, hasta que Carla quedó sola en una mesa para 10 personas, observando platos vacíos, sillas vacías, y una vela encendida sobre un pastel que nadie iba a compartir. Aquella noche no lloró, y eso fue lo que más la sorprendió, porque por primera vez no sintió tristeza. Sintió algo diferente: cansancio, un cansancio profundo, como si finalmente hubiera dejado de esperar. Mientras regresaba a casa, miró los mensajes acumulándose en su teléfono: excusas, promesas, justificaciones, y por primera vez en su vida tomó una decisión: no iba a perseguir más el cariño de personas que nunca habían hecho el esfuerzo de dárselo. No imaginaba que aquella decisión cambiaría todo, porque muy pronto su familia descubriría cuánto dependían de la hija que llevaban años ignorando. Después de aquella noche en el restaurante, Carla dejó de llamar, nada más. No hizo anuncios dramáticos, no envió mensajes explicando sus sentimientos, no discutió con nadie, simplemente dejó de ser la persona que siempre estaba disponible. Al principio nadie lo notó, o al menos eso parecía. Pasó una semana, luego 2, y el teléfono permaneció en silencio. Para sorpresa de Carla, aquello no le dolió; de hecho sintió alivio. Por primera vez en años tenía tiempo para sí misma. Comenzó a salir más con amigos, retomó pasatiempos que había abandonado, incluso empezó a hacer pequeños viajes los fines de semana. Cada día se sentía un poco más ligera, hasta que llegó la primera llamada. Era Andrés. Necesito un favor, dijo sin siquiera saludar. Carla cerró los ojos. Aquello era tan típico que casi resultaba cómico. Hola, para ti también. Hubo un breve silencio. Sí, hola, escucha, necesito dinero.
solo por unas semanas. Carla miró por la ventana, antes habría aceptado sin pensarlo como siempre, pero ya no puedo ayudarte, respondió Andrés. Pareció confundido. ¿Qué quieres decir? Lo que escuchaste, no voy a prestarte dinero. El silencio fue inmediato, como si él no entendiera el concepto de escuchar un no, pero siempre me ayudas. Carla soltó una pequeña risa. Exactamente siempre, y eso se acabó. Colgó antes de que pudiera discutir. Aquella noche recibió mensajes de su madre, luego de su padre, y después de varios familiares, todos preguntando qué había ocurrido, todos actuando como si ella hubiera cometido una ofensa terrible. Carla no respondió, porque por primera vez entendía algo importante: la mayoría de esas personas no estaban molestas porque ella sufriera, estaban molestas porque había dejado de ser útil. Los días pasaron y las llamadas aumentaron, no para preguntarle cómo estaba, no para disculparse por su cumpleaños, siempre por alguna necesidad, un préstamo, un favor, un problema que resolver, y cada vez recibían la misma respuesta: no. Aquella pequeña palabra comenzó a generar tensiones dentro de la familia, especialmente porque nadie estaba acostumbrado a escucharla. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga, recibió un mensaje de su madre: tu hermano está pasando por un momento difícil. Necesita que seas más comprensiva. Carla observó la pantalla durante unos segundos, y entonces escribió una única respuesta: llevo años pasando por momentos difíciles sola. Después guardó el teléfono, y continuó disfrutando de su café, porque por primera vez en mucho tiempo los problemas de los demás ya no eran automáticamente su responsabilidad, y eso se sentía increíblemente bien. Las negativas de Carla comenzaron a tener consecuencias casi de inmediato. Por primera vez, Andrés tuvo que resolver sus propios problemas, y no le gustó. Durante años se había acostumbrado a que alguien más apareciera con una solución, generalmente su hermana. Ahora esa solución había desaparecido. Una tarde, Carla recibió una llamada de su padre. No era habitual, de hecho, rara vez la llamaba si no necesitaba algo, por eso ya imaginaba cómo terminaría la conversación. Tu hermano está muy molesto, dijo después de los saludos de rigor. Lo imagino, respondió ella. No entiendes la presión que está viviendo. Carla apoyó la cabeza en el sofá. Y alguien entendió la mía cuando me dejaron sola en mi cumpleaños. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Su padre no tenía respuesta, porque nunca había considerado importante aquel episodio, y eso precisamente era el problema. No podemos seguir hablando de eso, dijo finalmente. Aquella frase hizo sonreír a Carla, no porque fuera divertida, porque resumía toda su relación familiar. Cuando ella sufría, debía superarlo; cuando otros sufrían, todos debían movilizarse. Claro que podemos hablar de eso, respondió, simplemente ustedes no quieren hacerlo. Su padre terminó la llamada poco después, molesto, y por primera vez en su vida, Carla no sintió culpa. Durante años había confundido culpa con responsabilidad, ahora entendía la diferencia. Las semanas siguieron avanzando, y algo curioso comenzó a ocurrir. Su estrés disminuyó, dormía mejor, tenía más dinero ahorrado, más tiempo libre, más energía. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años sin darse cuenta, hasta que finalmente lo soltó. Una noche salió a cenar con unos amigos. Mientras conversaban, uno de ellos comentó algo que la hizo pensar: te ves diferente. ¿Diferente cómo? Más tranquila, más feliz. Carla reflexionó unos segundos, y comprendió que tenía razón, porque la mayor sorpresa de todo aquello no era que hubiera sobrevivido al distanciamiento, era descubrir cuánto estaba disfrutando su vida sin el drama constante de su familia, sin llamadas de emergencia, sin favores obligatorios, sin expectativas injustas. Por primera vez estaba construyendo una vida centrada en ella, no en las necesidades de los demás. Sin embargo, mientras Carla comenzaba a sentirse libre, su familia estaba cada vez más frustrada, porque la hija que siempre solucionaba todo ya no estaba disponible, y algunos de ellos estaban empezando a tomarlo como una ofensa personal, especialmente Andrés, quien estaba a punto de hacer algo que terminaría rompiendo definitivamente la poca paz que aún existía entre ellos. Andrés tardó menos de un mes en perder la paciencia. Acostumbrado a recibir ayuda cada vez que la necesitaba, no sabía cómo reaccionar cuando alguien le ponía límites, y mucho menos cuando esa persona era Carla. Todo explotó durante una reunión familiar. La primera a la que Carla asistía desde su cumpleaños. Había dudado mucho antes de ir, pero finalmente decidió hacerlo, no porque extrañara a nadie, sino porque se negaba a seguir evitando lugares por culpa de otras personas. Al principio todo transcurrió con normalidad, conversaciones superficiales, comida, comentarios sobre trabajo y actualidad, hasta que Andrés decidió sacar el tema. ¿Sigues enfadada por lo del cumpleaños?, dijo frente a todos. La mesa quedó en silencio. Carla dejó el vaso sobre la mesa. No estoy enfadada. Entonces, ¿por qué actúas así? Ella lo observó durante unos segundos, así como,
como si fueras mejor que todos nosotros. Aquella acusación sorprendió incluso a varios familiares, porque Carla nunca había actuado de esa manera, pero Andrés parecía necesitar un villano, y ella era la opción más conveniente. Poner límites no significa sentirse superior, respondió tranquilamente, significa cansarse de ciertas situaciones. Andrés soltó una risa burlona. Siempre haces drama por todo. Aquellas palabras provocaron algo inesperado, no dolor, no tristeza, solo claridad, porque en ese instante Carla comprendió que su hermano no tenía intención de entenderla, nunca la había tenido, durante años había aceptado su ayuda sin preguntarse cuánto le costaba, y ahora que esa ayuda desaparecía, lo único que veía era una injusticia contra él. ¿Sabes qué es lo curioso?, preguntó Carla, que durante años les di tiempo, dinero, energía y apoyo. Y aún así soy yo la que hace drama cuando decide parar. Nadie respondió, ni siquiera Andrés, porque no había una respuesta razonable para eso. Su madre intentó intervenir. No conviertan esto en una pelea. Carla la miró. Yo no empecé esta conversación. Otra vez silencio. La reunión terminó poco después, pero las consecuencias continuaron. Esa misma noche varios familiares le enviaron mensajes, algunos apoyándola, otros diciéndole que debía ser más comprensiva. Lo sorprendente fue que por primera vez hubo personas que reconocieron lo evidente, que Carla siempre había dado más de lo que recibía. Aquello no cambió su decisión, pero confirmó algo importante: no estaba imaginando las cosas, no estaba exagerando, y no estaba siendo egoísta. Simplemente estaba dejando de aceptar un trato que jamás habría tolerado para otra persona. Cuando llegó a casa aquella noche se sintió extrañamente tranquila, porque mientras su familia seguía intentando convencerla de volver a ser la misma de antes, ella empezaba a darse cuenta de algo. No extrañaba esa versión de sí misma en absoluto. Después de la discusión con Andrés, algo inesperado ocurrió. Nadie llamó durante varios días, ni su madre, ni su padre, ni su hermano. El silencio fue tan extraño que Carla casi no supo qué hacer con él. Durante años había vivido pendiente de mensajes, llamadas y problemas ajenos. Ahora tenía tardes enteras libres, y empezó a disfrutarlas. Se inscribió en clases de fotografía, volvió a leer novelas que llevaba años acumulando, incluso redecoró su apartamento. Pequeños cambios que la hacían sentir cada vez más cómoda en su propia vida. Entonces llegó una llamada de su madre. Carla estuvo a punto de no responder, pero finalmente lo hizo. Hola, necesitamos hablar. Aquella palabra llamó su atención. Necesitamos, no quiero hablar contigo. No, ¿cómo estás? Necesitamos, ¿sobre qué?, preguntó su madre. Suspiró. Tu padre perdió parte de sus ingresos, y las cosas están complicadas. Carla ya intuía el resto, y no se equivocó. Pensábamos que tal vez podrías ayudarnos durante unos meses. Hubo un largo silencio, no porque Carla estuviera considerando aceptar, sino porque le resultaba increíble. Ni una sola disculpa, ni una sola conversación sincera sobre años de exclusión, solo una nueva petición. No, respondió. Su madre pareció sorprendida, como si todavía esperara obtener una respuesta diferente. Somos tu familia, dijo. Aquellas palabras ya no tenían el efecto que antes tenían, y yo fui parte de esta familia cuando me dejaron sola en mi cumpleaños, cuando me llamaban solo para pedir favores, cuando ignoraban todo lo que hacía. Nadie pareció preocuparse demasiado por eso. Su madre guardó silencio. No voy a ayudarlos económicamente, continuó Carla, no porque quiera castigarlos, sino porque estoy cansada de ser valorada únicamente cuando necesitan algo. Por primera vez, su madre no intentó discutir, simplemente colgó, y aquello confirmó algo que Carla sospechaba desde hacía tiempo. Muchas de las conversaciones que tenían existían únicamente porque alguien necesitaba algo de ella. Esa noche se sintió triste, no por haber dicho no, sino por darse cuenta de cuánto tiempo había tardado en aceptar esa realidad. Sin embargo, la tristeza duró poco, porque a la mañana siguiente recibió una noticia importante. La empresa donde trabajaba le ofreció una oportunidad para dirigir un nuevo proyecto, un proyecto que implicaba viajar y asumir más responsabilidades. Años atrás habría dudado, pensando en cómo afectaría a su familia, pensando en quién la necesitaría, pensando en los problemas de los demás. Esta vez no aceptó de inmediato, y mientras firmaba los documentos, una idea cruzó por su mente. Por primera vez en su vida, estaba tomando decisiones basadas en lo que ella quería, no en lo que otros esperaban de ella, y aquella sensación de libertad era mucho mejor de lo que había imaginado. El nuevo proyecto transformó por completo la rutina de Carla. Durante meses viajó constantemente, conoció nuevas ciudades, trabajó con equipos diferentes, y comenzó a recibir reconocimiento por algo que llevaba años demostrando: su capacidad para resolver problemas. La diferencia era que ahora la valoraban por ello, no lo daban por sentado. Aquello hizo que se diera cuenta de algo doloroso. Había pasado gran parte de su vida intentando obtener de su familia una apreciación que recibía
naturalmente de personas que apenas la conocían. Mientras tanto, la situación en casa seguía empeorando, su padre continuaba teniendo dificultades económicas y Andrés, lejos de mejorar, parecía depender cada vez más de los demás. Una tarde recibió un mensaje de una prima: «Tu mamá está muy molesta contigo». Carla leyó el mensaje sin sorprenderse, porque la respuesta llegó segundos después: «Dice que los abandonaste cuando más te necesitaban». Carla dejó escapar una risa incrédula. ¿Por qué? Aquella frase ignoraba una realidad importante. Ella había estado presente durante años, cuando necesitaban dinero, cuando necesitaban ayuda, cuando necesitaban tiempo, cuando necesitaban apoyo emocional. La única diferencia era que ahora había dejado de hacerlo, y para algunos, eso equivalía a una traición. Aquella noche recibió una llamada de su madre. Esta vez la conversación fue mucho más directa. «Tu hermano está pensando en vender su coche», dijo. Carla esperó, y eso sería un desastre para él. Ahí estaba otra vez la insinuación, la expectativa, la esperanza de que Carla apareciera para resolver el problema. «Entonces tendrá que encontrar otra solución», respondió. Su madre perdió la paciencia. «Antes no eras así». Aquellas palabras hicieron que Carla permaneciera en silencio unos segundos, luego respondió con una calma que incluso la sorprendió: «No, antes simplemente no ponía límites». La conversación terminó poco después, y por primera vez su madre colgó enfadada. No triste, no. Decepcionada, enfadada, como alguien a quien le habían quitado algo que consideraba suyo. Aquello confirmó una sospecha que Carla llevaba meses evitando. Parte de su familia nunca la había visto como una persona independiente, la veían como un recurso, una solución, una red de seguridad, y ahora que esa red desaparecía, estaban furiosos, pero Carla ya no se sentía culpable, porque cuanto más se alejaba de aquella dinámica, más feliz se volvía, dormía mejor, reía más, tenía menos ansiedad, y lo más importante de todo, ya no sentía ese nudo constante en el estómago cada vez que sonaba el teléfono. Por primera vez en años, su vida era tranquila, y empezaba a sospechar que la tranquilidad había sido precisamente lo que su familia le había estado quitando todo ese tiempo. Con el paso de los meses, la distancia entre Carla y su familia se volvió permanente, no porque ella lo planeara, simplemente dejó de perseguir relaciones que solo funcionaban cuando ella daba algo a cambio, y esa diferencia cambió todo. Por primera vez, el teléfono podía pasar días enteros sin sonar, y cuando sonaba, Carla ya no sentía ansiedad. Aquello, por sí solo, era una victoria. Una tarde regresó de un viaje de trabajo y encontró varios mensajes de voz de su madre, todos enviados el mismo día, todos con un tono cada vez más desesperado. Al escucharlos, comprendió que algo había ocurrido. Terminó llamando. «¿Qué pasó?», preguntó. Su madre respondió de inmediato: «Andrés tuvo problemas otra vez». Carla cerró los ojos. Ya ni siquiera sentía sorpresa. ¿Qué clase de problemas? Perdió su trabajo. La noticia no era agradable, pero tampoco era una emergencia que Carla pudiera solucionar. Miles de personas perdían trabajos cada año, y encontraban otros. «Lo siento por él», dijo sinceramente. «¿Eso es todo?», preguntó su madre. La pregunta la dejó confundida. «¿Qué más esperas que diga? Necesita apoyo». Aquellas palabras hicieron que Carla comprendiera algo importante. Su familia seguía esperando que reaccionara como antes, que dejara todo, que resolviera el problema, que cargara con una responsabilidad que nunca fue suya. «Tiene 32 años», respondió. «Es un adulto, puede buscar otro empleo». Su madre guardó silencio, y cuando volvió a hablar, sonó herida. «No reconozco a la hija que crié». Carla permaneció inmóvil unos segundos, luego respondió algo que llevaba mucho tiempo guardando: «Yo tampoco reconozco a la familia que creí tener». La llamada terminó poco después, y por primera vez no sintió necesidad de explicarse, ni de justificar sus decisiones, ni de demostrar que era una buena persona, porque finalmente entendía algo: las personas acostumbradas a aprovecharse de tus límites siempre se molestan cuando dejas de permitirlo. Semanas después ocurrió algo inesperado. Una de sus primas la invitó a tomar café. Durante la conversación le confesó algo que la dejó pensando. «Siempre te admiré», dijo. Carla sonrió. «No creo que sea para tanto». «Sí lo es, porque eres la única que se atrevió a decir basta». Aquellas palabras permanecieron en su mente durante días, porque era verdad. Durante años toda la familia había girado alrededor de los mismos patrones, los mismos favoritismos, las mismas excusas, las mismas expectativas injustas, y nadie las cuestionaba. Hasta que ella lo hizo esa noche. Al llegar a casa, se sentó en el balcón con una taza de café. La ciudad brillaba frente a ella, el aire era agradable, y por primera vez se permitió admitir una verdad que llevaba meses sintiendo: no extrañaba a su familia. Extrañaba la idea de la familia que siempre quiso tener, pero esa familia nunca había existido, y aceptar aquello fue doloroso. Sin embargo, también fue liberador, porque una vez que dejó de esperar que cambiaran,
pudo empezar a vivir plenamente para sí misma, y mientras Carla comenzaba a encontrar una paz que nunca había conocido, sus padres estaban a punto de enfrentarse a una realidad mucho más difícil, la posibilidad de que su hija ya no regresara jamás a ocupar el papel que habían diseñado para ella. Mientras Carla encontraba tranquilidad lejos de los conflictos familiares, sus padres comenzaban a experimentar algo completamente nuevo. Las consecuencias durante años habían dado por hecho que Carla siempre estaría allí. No importaba cuántas veces la ignoraran, no importaba cuántas veces priorizaran a Andrés, no importaba cuántas veces minimizaran sus sentimientos, ella siempre regresaba, siempre ayudaba, siempre perdonaba. Ahora no, y la ausencia empezaba a sentirse. Una tarde su tía favorita la llamó. Era una de las pocas personas de la familia con quien aún mantenía contacto. Después de hablar un rato, la mujer suspiró: tus padres están preocupados. Carla permaneció en silencio. Creen que te están perdiendo. Aquellas palabras no le provocaron satisfacción, solo una extraña sensación de distancia, porque la realidad era diferente. No la estaban perdiendo ahora, la habían perdido poco a poco durante años, con cada desprecio, con cada exclusión, con cada momento en que la hicieron sentir menos importante que los demás. Simplemente no se habían dado cuenta, hasta ahora. Mientras tanto, Andrés seguía acumulando problemas, sin trabajo estable, sin ahorros, y sin la red de apoyo que antes representaba Carla. Por primera vez tuvo que depender únicamente de sí mismo, y aquello lo obligó a madurar de una manera que nunca antes había sido necesaria. Una noche recibió un mensaje suyo, algo muy raro. Más raro aún fue el contenido. Creo que nunca te agradecí todo lo que hiciste por mí. Carla leyó la frase varias veces. No había petición, no había manipulación, no había excusas, solo esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo respondió: no lo hiciste. Minutos después llegó otro mensaje: lo sé, nada más. Aquella breve conversación la dejó pensativa, porque era la primera vez que Andrés parecía reconocer la realidad, no como víctima, no como el favorito de la familia, sino como alguien que había recibido mucho sin valorar quién lo hacía posible. Los meses siguieron pasando y la vida de Carla continuó mejorando. El proyecto laboral fue un éxito, recibió una bonificación importante y decidió usar parte del dinero para hacer algo que llevaba años posponiendo: compró un pequeño apartamento. El primer lugar que realmente sentía suyo. Cuando recibió las llaves, permaneció varios minutos sola en la sala vacía, sonriendo, no por el inmueble sino por lo que representaba: independencia, paz, libertad, todo aquello que había empezado a construir el día que decidió dejar de cargar con los problemas de los demás. Esa misma noche recibió una llamada inesperada de su padre. Por primera vez en meses, no habló de dinero, no habló de Andrés, no habló de problemas, solo dijo una frase: vi las fotos de tu apartamento. Carla esperó: estoy orgulloso de ti. El silencio que siguió fue incómodo, porque aquellas palabras llegaron muchos años tarde, pero también porque sonaban sinceras. Por primera vez, y mientras sostenía el teléfono, Carla comprendió algo. Algunas personas solo empiezan a valorarte cuando descubren que pueden perderte. La pregunta era si ese descubrimiento había llegado demasiado tarde. La llamada de su padre permaneció en la mente de Carla durante días. Estoy orgulloso de ti, era algo que había esperado escuchar durante gran parte de su vida, y sin embargo, cuando finalmente ocurrió, no cambió nada, no porque fuera una mentira, al contrario. Por primera vez sonó sincero, pero había llegado después de años de indiferencia, después de incontables momentos en los que habría significado todo para ella. Ahora simplemente era una frase, una agradable, pero insuficiente para borrar el pasado. Mientras tanto, la situación en su familia seguía cambiando. Su padre comenzó a buscarla de vez en cuando, sin pedir favores, sin pedir dinero, solo para conversar. Aquello resultaba tan extraño que Carla tardó semanas en acostumbrarse. Una tarde él la invitó a almorzar, aceptó, más por curiosidad que por otra cosa. La conversación fue incómoda al principio, como la de dos personas que se conocen desde siempre pero ya no saben cómo relacionarse, hasta que su padre suspiró: creo que cometimos muchos errores contigo. Carla no respondió. Demasiados, continuó, y durante años nos convencimos de que no eran tan graves. Aquellas palabras pesaron más que cualquier disculpa anterior, porque por primera vez no intentaba justificarse. No culpaba a las circunstancias, no culpaba a Andrés, no culpaba a nadie, simplemente reconocía la verdad. Sí, respondió Carla, lo hicieron. Su padre bajó la mirada, y por un momento pareció mucho más viejo. Pensé que siempre tendríamos tiempo para arreglarlo, dijo. Aquella frase le recordó algo. Durante años, su familia había actuado como si ella siempre fuera a estar allí, como si su paciencia fuera infinita, como si su cariño estuviera garantizado, y ahora descubrían que no era así. Después de aquel almuerzo, algo cambió nuevamente, no en Carla, en sus padres, porque dejaron de presionarla,
dejaron de intentar convencerla, dejaron de pedirle que volviera a ser quien era antes, finalmente parecían comprender que eso no iba a ocurrir y... Curiosamente fue entonces cuando la relación comenzó a mejorar un poco, no porque ella olvidara, sino porque dejaron de exigir. Una noche recibió otro mensaje inesperado, esta vez era de Andrés, conseguí trabajo, Carla sonrió, me alegro. La respuesta llegó casi de inmediato, yo también, creo que necesitaba aprender a resolver mis propios problemas. Carla observó la pantalla durante unos segundos, porque aquella era probablemente la frase más madura que había escuchado de su hermano en toda su vida, y aunque no borraba años de favoritismo, si demostraba algo, las personas podían cambiar. Cuando realmente querían hacerlo, esa noche, mientras organizaba algunas cajas en su nuevo apartamento, se dio cuenta de algo curioso. Ya no pensaba en su familia todos los días, ya no analizaba conversaciones, ya no revivía decepciones, ya no esperaba nada, y precisamente por eso se sentía libre, porque había dejado de vivir pendiente de personas que nunca supieron valorarla. Lo que aún no sabía era que una última conversación estaba por ocurrir, una conversación que cerraría definitivamente una etapa de su vida y le permitiría comprender cuánto había cambiado desde aquella noche en que se quedó sola frente a un pastel de cumpleaños. Con la llegada del invierno, Carla llevaba más de un año viviendo de una forma completamente distinta, más tranquila, más libre, más feliz, a veces todavía le sorprendía, porque había pasado tanto tiempo acostumbrada al estrés constante que la paz parecía algo extraño. Una tarde recibió una invitación de su madre. No era una petición, no era una emergencia, no era un favor, simplemente una invitación para cenar. Carla dudó pero terminó aceptando. Cuando llegó, notó algo diferente de inmediato. La casa estaba silenciosa, no había tensión, no había discusiones, ni expectativas, solo una cena sencilla. Durante gran parte de la noche hablaron de temas cotidianos, trabajo, viajes, planes futuros, y por primera vez en muchos años, nadie le pidió nada. Cuando el postre llegó a la mesa, su madre respiró profundamente como si hubiera estado reuniendo valor durante horas. Necesito decirte algo. Carla levantó la vista, su madre sonrió con tristeza. Pasé años pensando que siempre estarías aquí. Y por eso nunca aprecié todo lo que hacías. El silencio llenó la habitación. Creí que eras fuerte, que no necesitabas atención, que podías soportarlo todo, y usé eso como excusa para darte menos de lo que merecías. Aquellas palabras dolieron, pero de una forma diferente, porque ya no eran una herida abierta, eran el reconocimiento de una cicatriz. Su padre asintió lentamente. Nos acostumbramos tanto a recibir tu ayuda que dejamos de verte y eso fue injusto. Carla permaneció callada, no porque estuviera enfadada, sino porque durante años había imaginado esa conversación, y ahora que finalmente ocurría, se sentía distinta, más pequeña, más simple, más humana. Gracias por decirlo, respondió finalmente. Su madre comenzó a llorar, pero esta vez Carla no sintió la necesidad de consolarla, no por crueldad, simplemente porque cada uno debía cargar con sus propias emociones. Al regresar a casa aquella noche, algo quedó claro: perdonar no significaba olvidar, ni volver atrás, ni recuperar la relación que existió alguna vez, porque esa relación nunca fue tan buena como ella recordaba, pero sí significaba dejar de cargar con el resentimiento, y Carla estaba lista para hacerlo. Al entrar en su apartamento, observó la sala, las fotografías de sus viajes, los libros, las plantas, los pequeños detalles que había elegido para sí misma. Todo aquello existía porque un día dejó de vivir para los demás, y entonces comprendió algo que le hizo sonreír. La mejor parte de toda la historia no era que su familia finalmente entendiera sus errores, la mejor parte era que ella había aprendido a ser feliz incluso antes de que eso ocurriera, porque la paz que sentía no dependía de ellos, nunca había dependido de ellos, la había construido sola. Y esa era una victoria que nadie podría quitarle jamás. 2 años después, Carla estaba sentada en la terraza de su apartamento viendo el atardecer. Era una escena sencilla, una taza de café, una ligera brisa, el sonido lejano de la ciudad, y sin embargo, era uno de los momentos más felices de su vida. Porque había algo que antes nunca había tenido: paz, una paz real, no la tranquilidad temporal que aparecía entre problemas familiares, no esos pocos días de calma antes de la siguiente crisis, una paz constante, duradera, construida poco a poco con decisiones difíciles y con límites que debió aprender a imponer. Su relación con la familia seguía existiendo, pero era diferente, mucho más sana, mucho más equilibrada. Sus padres aprendieron, aunque tarde, que el cariño no podía depender de la utilidad de una persona, y Andrés, después de varios tropiezos, finalmente se convirtió en un adulto capaz de sostenerse por sí mismo. A veces hablaban, a veces se visitaban, pero ya no existían exigencias, ni culpas, ni responsabilidades que nunca le correspondieron. Lo más importante era que Carla ya no sentía la obligación de salvar a nadie.
una tarde, durante una reunión familiar, ocurrió algo que la hizo sonreír. Un primo joven comentó: «Siempre pensé que eras la más fuerte de todos antes». Aquella frase le habría parecido una carga, una expectativa, algo que la obligaba a soportarlo todo, pero ahora la entendía de otra manera. No era fuerte porque resolviera los problemas de todos, era fuerte porque aprendió a dejar de hacerlo, porque tuvo el valor de alejarse cuando nadie la valoraba, porque construyó una vida propia cuando habría sido más fácil seguir aceptando lo mismo de siempre. Aquella noche, al regresar a casa, recordó a la mujer que era años atrás, la que esperaba llamadas, la que buscaba aprobación, la que sacrificaba su bienestar para mantener contentos a los demás, y casi no la reconoció, porque había cambiado muchísimo. Entonces comprendió algo que nunca había visto con claridad: la mejor decisión de su vida no fue comprar un apartamento, ni aceptar aquel ascenso, ni viajar, ni ahorrar dinero. La mejor decisión fue dejar de perseguir el amor de personas que no estaban dispuestas a ofrecerlo, porque cuando dejó de hacerlo, ocurrió algo inesperado. Encontró espacio para quererse a sí misma, y eso cambió todo. Mientras observaba las luces de la ciudad encenderse una por una, sonrió, no porque su familia hubiera cambiado, no porque finalmente la valoraran, sino porque ya no necesitaba ninguna de esas cosas para ser feliz. Su vida era más ligera, más tranquila, más auténtica, y por primera vez estaba completamente en paz con eso.